Buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a la sesión de cierre del Seminario de Debates Actuales en Educación y Cultura Política en Colombia. Agradecemos la participación hasta este último momento, esta es nuestra última sesión y tiene un elemento muy interesante esta sesión y es que contamos con estudiantes de la maestría en educación que han venido construyendo reflexiones en relación con algunos de los ejes temáticos y los debates que hemos abordado en el marco del seminario. Entonces, para arrancar, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas el día de hoy y antes de presentarlos, agradecer también la valentía de compartir sus trabajos finales y sus reflexiones en relación con las investigaciones que vienen agenciando en la maestría en educación en este escenario el día de hoy. Entonces, me voy a permitir contarles con quién contamos aquí en la mesa el día de hoy. Tenemos a Juan Fernando Báez Monsalve, es historiador y estudiante de segundo semestre de la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha investigado en temas de género y sexualidades desde el 2013 y ha presentado algunos de sus trabajos en eventos académicos nacionales e internacionales y en revistas colombianas. Su última publicación fue Homosexualidad y Prensa Escrita, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 1991-2007, en el año de 2018. El título del trabajo que nos comparte el día de hoy es Formación del sujeto mujer femenino en el contexto del secuestro, análisis del libro Cautiva de Clara Rojas. También nos acompaña en la mesa Andrés Felipe Sanabria Molina, profesional en educación de la Universidad Javeriana, especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá. En este momento está finalizando la maestría en educación en la Universidad Pedagógica Nacional con la investigación y su intervención sobre Resistir para no olvidar, poéticas de una escuela inadvertida, dinámicas de resistencia en la escuela El Mariano en medio del conflicto armado de Apartado, Antioquia. Nos acompaña también Carol Paulina Alfonso Vallejo, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, ejercicio profesional de 10 años de trabajo en programas de protección y prevención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ejecutados desde organizaciones no gubernamentales, grupos humanos con atención a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulneración de sus derechos y en el sistema de responsabilidad penal en sus modalidades de medio abierto y semicerrado en Bogotá y Cundinamarca. Docente de la Secretaría de Educación Distrital desde el año 2015, primero como docente orientadora provisional en el Colegio INEM Francisco de Paula Santander y luego como docente de planta en el área de Ciencias Sociales en el Colegio Quiroga Alianza. Estudiante de la maestría en Educación en la línea de Educación y Cultura Política y su intervención se titula Cultura Política y Configuración de Subjetividades en Jóvenes, una mirada desde la experiencia de estudiantes de bachillerato y su movimiento estudiantil. Le damos entonces la bienvenida a Juan Fernando, a Andrés y a Carol Paulina y de verdad agradecemos que contribuyan al desarrollo de este seminario con sus reflexiones y el vínculo que pueden hacer con el desarrollo temático de cada una de las sesiones. Tiene la palabra entonces. Gracias. Así ya. Buenas tardes. Pues ya como expuso la profesora Clara, mi trabajo, ¿se me escuchan o no? ¿Sí? Vale, pero es que no sé cómo quitarlo, correrlo. Ya está, vale. Mi trabajo entonces se centra en el libro autobiográfico de Clara Rojas que se llama Cautiva. Este libro nació pues justamente de su experiencia en el secuestro entre 2002 y 2008. Pues ella estuvo secuestrada por las FARC. A partir de ahí pues conformé el trabajo que se llama Formación del sujeto mujer femenino en el contexto del secuestro, análisis del libro de Cautiva de Clara Rojas. Sí, eso estoy mirando. Bueno, sigo mientras tanto. La pregunta de investigación que se sustenta ese trabajo es cómo se configura a lo largo del relato el sujeto mujer femenino en el contexto del secuestro, pues dentro del relato biográfico de Clara. Y el objetivo es comprender la configuración del sujeto mujer femenino en el relato autobiográfico de Clara Rojas en su libro Cautiva, publicado en 2009.
A ver, ahora sí, ¿lo puedo quitar? No sé, ¿eso se puede quitar? Joder. Sí. Y ahora sí. Bueno, es necesario aquí hacer un pequeño contexto de en dónde se sitúa el libro. Bueno, y más que el libro, en dónde se sitúa el relato del libro. Estamos hablando de un tiempo, pues, entre 1998 y 2012, en el que se dan las negociaciones y los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Digamos que como consecuencia de esto se da la zona de distensión, y un periodo específicamente también entre 1998 y 2012 en el que hay una masificación de los secuestros por parte de las FARC. En estos 4 años aproximadamente 5.351 personas fueron secuestradas por las FARC, entre ellas Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Clara era la jefe de debate de la campaña electoral a la presidencia de Ingrid Betancourt por el Partido Verde Oxígeno, hasta pues bueno, el secuestro, y posteriormente pues al ser secuestradas, pues igual la campaña a la presidencia sigue con ella en el secuestro, pero pues fue un fracaso y el partido termina diluyéndose. También pues entre 2002 y 2008 pues está el primer periodo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez llega con la política de seguridad democrática, que entre sus puntos pues está la confrontación armada de los grupos al margen de la ley, y el rechazo público a los diálogos de paz entre el gobierno y los grupos armados ilegales o los grupos armados alzados en armas. Digo rechazo público pues porque cada vez se sabe más que por detrás sí había un intento de Uribe por hacer diálogos de paz con las fuerzas ilegales. Implementación de una política desde la lucha contra el terrorismo, esto muy ligado al tema post 11 de septiembre, y la idea del rescate militar de los secuestrados por encima pues de una posibilidad de diálogo para su rescate o para su liberación mejor. Entonces digamos que casi todo el periodo del secuestro de Clara Rojas estuvo pues en esa postura del primer periodo de Álvaro Uribe Vélez. Este es un libro que no es un libro que intenta hacer un recorrido desde desde la política nacional del secuestro, sino que se adentra mucho en lo que Clara sentía dentro del secuestro y las repercusiones más bien emocionales, individuales, personales que tuvo Clara con respecto al secuestro. Entonces, a lo largo del libro lo que se hace es un relato de sus vivencias más individuales, y cómo también pues esas vivencias estuvieron marcadas por unas situaciones en un contexto muy específico que fue el estar en la selva, ¿no? A partir de ahí entonces, teniendo en cuenta pues el objetivo, marco 3 aspectos importantes que el libro remarca constantemente, y lo sitúo en espacios temporales para tener como un referente más claro con respecto al desarrollo de su argumento. El primero de ellos es la fe, y la sitúo en un espacio temporal basado en el pasado. En el presente, que es el presente del libro en el que se desarrolla la temática, está el secuestro como experiencia, y en un futuro, que es la maternidad, en la medida en que pues ella queda embarazada y tiene un hijo de estando secuestrada. Paso entonces a explicar más o menos por qué hago esto. Digo que la fe porque Clara Rojas proviene de una familia conservadora, de clase media alta bogotana, va a un colegio privado católico, se educa como abogada en la Universidad del Rosario y es católica practicante. Entonces, a partir de esa carga cultural que posee Clara con respecto a la fe católica y a su religiosidad, cuando es secuestrada lleva esa carga cultural al secuestro, ¿no? Entonces, un punto muy importante o muy interesante del libro es que Clara ve el secuestro, pues claro, como un problema político del país, pero también ve como algo que Dios le designa a ella para llevarla a otro lado. Entonces, cuando ella es secuestrada,
dentro del secuestro ella se da cuenta, o no se da cuenta, no, sino que se convence de que Dios la puso ahí porque tenía un propósito para ella, y por lo tanto el secuestro no es solamente una mala experiencia, sino que es una experiencia que necesitaba vivir para que Dios, porque Dios quería algo para ella. Entonces a partir de ahí Clara ve como necesario hacer dos cosas muy importantes. Uno es el rezo del rosario y el otro es el ayuno. ¿Por qué son importantes? Porque, como ella misma dice, el ayuno y el rosario la llevaban a entenderse como sierva de Dios y a la necesidad que tenía de agradarle a Dios para que pudiera salir del secuestro, pero también para que pudiera Dios darle la oportunidad de que ella supiera la experiencia que estaba viviendo dentro del secuestro. Entonces el rosario y el ayuno son herramientas que utiliza Clara para acercarse a Dios dentro del secuestro. Además, el ayuno, sobre todo, es una posibilidad que Clara ve como posible, pues, o sea, es una posibilidad que Clara ve en el sentido de alejarse de la carne. Dice Clara en su libro que el ayuno le permitía eliminar, digamos, la poca alimentación que tenían para poder sacrificar esa alimentación en aras, pues, de agradarle a Dios. Y por último, pues, la confianza en los designios de Dios sobre su vida. En ese sentido, nuevamente el secuestro pasa a ser, pues, una experiencia para la cual ella tal vez no estaba destinada, pero sí Dios quiso que estuviera ahí. Entonces, nuevamente, cada una de las dificultades que ella ve dentro de la cotidianidad del secuestro las entiende también como parte de un proceso divino, en el que hay un designio, pero también un destino, ¿no? Está el destino que busca un fortalecimiento de su espíritu, y también un destino sobre todo que ella, pues, que lo percibe como un cambio radical en su vida. Dice ella que, por ejemplo, durante su vida en Bogotá tenía una percepción del tiempo muy limitada, entonces cada cosa que tenía en su agenda la iba desarrollando de a poco, pues de a poco no, milimétricamente, dice ella. Y el secuestro la llevó a darse cuenta que el tiempo no es lo que ella pensaba. Entonces, que ya se va a acabar el tiempo. Oh. Bueno, yo hablo mucho. Bueno, entonces voy a leer más o menos lo que ella propone. Dice: el secuestro puso a prueba verdaderamente mi fe y adquirió una relevancia en mi vida que nunca habría podido imaginar antes. Durante todos y cada uno de los días de aquellos 6 años en los que estuve privada de la libertad, mi fe se mantuvo viva. A partir de ahí, entonces, pues, la maternidad en Clara no se ve como un accidente que ocurre dentro del secuestro, sino que se ve también como algo que Dios la había puesto en su camino para conformarla a ella como mujer, para conformarla a ella como mujer madre. Entonces la maternidad pasa a ser un destino, pero también es una necesidad biológica. Y Clara acepta que la maternidad es un plan divino de Dios. Inclusive el nombre de Manuel es justamente eso, refleja cómo Dios la hace madre dentro del secuestro y cómo Dios designa que sea así, y por lo tanto ella no puede, primero, y eso pasa a lo largo del libro, no muestra, por ejemplo, ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni ningún, digamos, sentimiento negativo sobre lo que le pasó durante el secuestro con el tema del embarazo, sino que ella lo ve como algo que Dios le había puesto en su camino. Entonces dice: antes del secuestro había pensado en tener un hijo. La idea de ser madre y de formar una familia era algo a lo que siempre había aspirado, pero por unas razones u otras lo había aplazado. Notaba desde hacía un tiempo que estaba corriendo mi reloj biológico. Por eso, al saber que estaba embarazada, aunque fuera por una situación tan inverosímil y arriesgada, pensé que para mi edad era tal vez la última oportunidad de cumplir con mi aspiración de ser madre. Entonces, estas tres puntos son esenciales para comprender la idea la formación del sujeto mujer femenino, pues en la medida en que la feminidad dentro de ese pasado, dentro de esa carga cultural, se ve como un destino, y también las tareas de la mujer dentro del secuestro se ven como un designio de Dios. ¿Por qué? Pues porque para Clara, por ejemplo, tejer
leer la Biblia, reflexionar sobre su cuerpo, pintarse las uñas, añorar el maquillaje, era parte necesario de lo que significaba ser una mujer, y ella lo ve en el secuestro como un problema que corta, ve el secuestro como un problema que corta en su feminidad. Y el secuestro, una característica muy importante e interesante es que las mujeres durante el secuestro no estaban encadenadas, a diferencia de los hombres, pues porque las mujeres se consideraban más débiles y eran menos. Entonces Clara tenía mucho tiempo libre, por ejemplo, para tejer, leyó la Biblia completa. Entonces, pues al leer la Biblia completa también digamos que refuerza constantemente su idea de que Dios la pone ahí para algo, y una de esas es que en todos sus 40 años nunca había podido llevar a cabo el propósito de leer la Biblia completa, y pues aquí sí puede hacerlo. Y también se siente aislada y separada porque las otras mujeres, sobre todo en su embarazo, no le ponen la atención que ella esperaría, y ella se queja del hecho de que las mujeres deberían conformar un grupo de apoyo frente a ella, porque como todas las mujeres son madres o van a ser madres o tienen el instinto materno, entonces deberían saber necesariamente pues que Clara estaba pasando por un mal momento, pero ella siente que está sola. Ese también, sentirse sola, es un refuerzo de que es necesario separarse de la carne del mundo y entregarse necesariamente a Dios. También la maternidad pues la convierte en una mujer madre, pero también le da una conexión con las FARC desde la maternidad. Eso quiere decir que las FARC pasan a ser sus protectores dentro de la maternidad. Entonces la separan del grupo, le dan algunas cosas que a los demás no les dan, y ella pasa a ver a las FARC no como un agente político, sino como un agente que está rodeando su maternidad. Entonces digamos que para ir rápido, existe un pasado, una carga cultural que está basado en Dios, en los designios divinos, y en la Biblia un presente que es el secuestro, y en ese presente ella se convierte, primero refuerza por medio pues de su pasado, de su carga cultural religioso, refuerza su ser mujer, también se convierte en mujer madre, pero sobre todo entiende que la feminidad y el ser mujer es un destino para lo cual Dios la ha preparado, y el secuestro es una preparación también para cumplir con esa feminidad y con ese completarse como mujer. Entonces no sé si ya se me acabó el tiempo, lo dejo ahí. ¿Sí? Vale, voy a leer la conclusión. Entonces, siguiendo la pregunta problema planteada por el escrito, Clara Rojas se configura como una mujer y como un sujeto femenino en un proceso de formación performativo que está mediado por el secuestro, en la medida en que éste cambia su percepción del tiempo y del espacio y genera en ella la necesidad de crear una nueva rutina que le permite identificarse en su nueva realidad. A partir de ahí, Clara se inserta en un proceso de fortalecimiento de su visión conservadora del mundo para generar una verdad sobre sí misma, la cual se percibe en su manera de interpretar su ser mujer en el mundo. Desde su relación con otras mujeres hasta la configuración de su fragilidad, Clara se va formando por medio de sus acciones como una mujer en cautiverio, con una feminidad secuestrada. Clara utiliza lo que fue en su pasado para fortalecerse en su presente. Su formación como mujer pasa necesariamente por lo que ha aprendido desde su carga cultural católica y creyente. El secuestro le sirve para reafirmar lo que es y mantenerse ahí, ya sin dudas, pues su destino está marcado. Así es la maternidad la que termina envolviendo cada una de estas concepciones sobre su propia individualidad y que posiciona su subjetividad como inteligible. Clara Rojas se reconoce, se entiende como mujer en el secuestro cuando queda embarazada y cuando se convierte en madre. Como destino de las mujeres, la maternidad le llega en un tiempo difícil, pero no por eso será menos o peor madre. La maternidad es designada por Dios a Clara y ella recibe el mandato divino de forma sumisa y obediente. La maternidad reafirma su ser femenino y su ser mujer femenino se reafirma con la necesidad crítica de ser madre. Por eso, pues Cautiva es un ejercicio de memoria que le permite a Clara reconstruir su pasado para darle una forma coherente en la que se exponen las cuestiones que ella considera esenciales de su existencia. La formación como mujer en el relato autobiográfico marca de esta manera una reafirmación de su subjetividad, la cual es mostrada a los demás para que sea comprendida. Al relatar, por ejemplo, la importancia de la maternidad, busca que el lector entienda que la maternidad no es una decisión autónoma de las mujeres, sino parte de su destino. Por eso, el relato autobiográfico en el libro también sirve para rastrear los intereses personales de Clara en la sociedad. Es una muestra de su percepción del mundo y de los principios que defiende y con esto, tal vez, de las maneras como busca influir en los demás. Entonces, pues, ¿listo? Gracias.
Sí. Hola. Pero me mira. Aquí, ¿vale? ¿Listo? Bueno, buenas tardes. Yo me voy a permitir leer el texto que traje sobre la reflexión que realicé. El texto entonces se titula Cultura política y configuración de subjetividades en jóvenes, una mirada desde la experiencia de estudiantes de bachillerato y su movimiento estudiantil. A manera de preámbulo, les cuento que la reflexión que pretendo realizar tiene que ver con el proyecto de tesis de maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, denominado MERU, Movimiento Estudiantil Emancipado Rafael Uribe Uribe, una experiencia sobre la formación política de los jóvenes. Este trabajo tiene la intención de comprender los procesos de formación política de los estudiantes vinculados a este colectivo, teniendo presente el norte de la tesis, que es revisar la configuración de subjetividades políticas. Lo que hace necesario es el acercamiento a las experiencias, a los relatos y a las memorias de los integrantes del grupo, motivo por el cual el método de investigación biográfico se convierte en una herramienta central, pues permite el análisis de las historias de sus protagonistas. Ante este particular, la reflexión aquí presentada puede estar vinculada a la sesión dedicada a pensar las relaciones entre subjetividad, memoria y formación, en la que participaron la profesora Marta Cecilia Herrera y los profesores Vladimir Olaya y Andrés Abella. Para iniciar en algo de contexto, vamos a decir que en Colombia, como en la mayoría del territorio latinoamericano, se registra el anhelo de sociedades con mayor justicia y equidad. Sin embargo, cada vez son más grandes las brechas existentes que generan incertidumbre y desconsuelo frente a la democracia, al manejo del poder y las instituciones políticas. En medio de este panorama, los jóvenes se han convertido en protagonistas destacados, han irrumpido en la escena pública con sus movimientos estudiantiles, con su integración a guerrillas y a grupos de resistencia, y han sido visualizados hasta como un problema social vinculado a pandillas, a consumo de drogas, a delincuencia y a violencia. Estas formas de actuar les han otorgado títulos como rebeldes, delincuentes, violentos, en tanto sus conductas entran en conflicto con el orden establecido, y a la vez ponen en evidencia sus preocupaciones frente a las condiciones de desigualdad y la incertidumbre del futuro. Reguillo 2012. De esta forma surgen las dinámicas colectivas juveniles que permiten comprender que la ciudadanía juvenil emerge como formas alternativas de significar lo social, lo que a su vez genera el desarrollo de maneras creativas de repensar la política. Herrera, Muñoz y Olaya 2018. En este sentido, cobra relevancia indagar por las formas de organización juveniles, por las diversas maneras de comprensión de sus contextos, de tomas de postura frente a la situación que los rodea y los modos en los que se entienden y apropian de sus roles como ciudadanos. El colectivo de jóvenes MERU, Movimiento Estudiantil Emancipador Rafael Uribe Uribe, se constituye en una de estas organizaciones interesadas en la situación política del país, en participar y dar a conocer su punto de vista, mostrando resistencia ante las actitudes de apatía hacia lo político y también resistencia al sistema de política tradicional. Aquí quiero, en esta intervención, acercarme al análisis de la experiencia de formación política de este grupo de jóvenes interesados en participar en la vida política del país. En consecuencia, las preguntas que intento abordar son: ¿cómo se agencian los procesos de formación política de los jóvenes pertenecientes a este colectivo estudiantil? ¿Y cuál es la configuración de cultura política que se expresa en ellos? Para lo anterior, me centraré en los relatos de Ana y Aura, dos jóvenes líderes de este movimiento, fundadoras y coordinadoras del mismo. Obviamente, pues los nombres no son los reales de nuestras protagonistas. Entonces voy a hablarles un poco acerca como de la metodología que titulé Narrativas y relatos como herramienta de investigación, la experiencia y las memorias puestas en palabras. Pues partimos de reconocer que se busca estudiar es una experiencia, entonces se considera adecuado trabajar el relato de vida que está enmarcado dentro del método biográfico. Cabe destacar que los ejercicios biográficos permiten ver cómo la subjetividad se construye en la interrelación de lo social con la experiencia individual, coadyuvando a la construcción de las formas de narrarse, de verse.
Así, los materiales biográficos tienen un carácter investigativo porque dan cuenta de subjetividades, permiten una aproximación a las tensiones vividas en el plano estructural. Es decir, los relatos biográficos permiten a los individuos el acceso a su experiencia en contextos sociohistóricos, conectando lo individual y lo social. Herrera y Olaya, 2019. Aquí también encontramos lo expuesto por Delory en 2007, que hace referencia a que la actividad biográfica tiene una doble operación. Por un lado, realiza la subjetivación del mundo histórico y social y por otro, la socialización de la experiencia individual. Es decir, que da cuenta de cómo los individuos se constituyen como seres singulares y también de lo que ellos producen como seres sociales. De esta manera nos ayuda a comprender los vínculos y mecanismos de producción recíproca entre individuos y las sociedades. Para el análisis a realizar aquí se requiere comprender que el marco social de referencia existen aspectos que permean la configuración de las subjetividades de los jóvenes de este colectivo, que se produce de una manera particular y a la vez como ellos también son productores del ámbito social, por lo cual el empleo de las técnicas del método biográfico permitirá encontrar esas relaciones y vínculos entre lo macro y lo micro. Vamos a pasar ahora sí como ya al análisis de la formación de subjetividades de los sujetos partícipes en el movimiento mero. Para iniciar es fundamental, pues aquí tenemos como las categorías a rastrear justamente en el análisis, que son jóvenes, formación, cultura política y subjetividad. Entonces, para iniciar decimos pues como que la juventud de Colombia se ha asociado como a delincuencia y rebeldía, ubicándola en un lugar negativo. Sin embargo, a partir de los años 90, con su participación en la constituyente, se ha modificado un poco esa forma de verlos y ahora se ven como posibilidad de cambio y esperanza. Herrera, Infante, Pinilla y Díaz, 2005. Ya en las últimas décadas estos sujetos han cobrado como mayor relevancia y han sido vistos como poseedores de saberes acerca de sí mismos, de las relaciones sociales y del universo en el que viven, con posibilidad de configurar comunidades de sentido, es decir, culturas juveniles. El colectivo Meru aparece como una de esas formas de manifestación y expresión juvenil, que muestra un interés en participar y dar a conocer sus formas de entender la sociedad en la que viven, de responder a preguntas sobre lo que sucede a su alrededor y sus necesidades de aportar a la transformación de algunas condiciones que consideran negativas. Para las jóvenes entrevistadas, su organización surge, según palabras de ellas, por una necesidad que teníamos de saber que estábamos en un aula de clases hablando sobre cosas que nos interesaban a todos, pero solamente estábamos nosotros hablando y dijimos como bueno, ¿cómo lo sacamos a los demás? ¿Cómo lo exteriorizamos? ¿Cómo sabemos que no somos los únicos? Para Ana, otra protagonista, fue en medio de un debate de la jornada única de una clase normal y entonces un compañero levanta la mano y dice, bueno, estamos hablando de esto, sabemos esto, podemos exponer nuestra postura, pero ¿qué vamos a hacer frente a esto? Estas palabras ponen en evidencia la necesidad de este grupo de jóvenes por respuestas y por hacer algo frente a la realidad en la que viven, especialmente ante los aspectos que ellas consideran injustos, y en su afán de emprender acciones significativas forman su movimiento estudiantil e inician diversas actividades, reuniones, acompañamientos a marchas, murales, talleres, participaciones con la batucada, elaboraciones artísticas para dar a conocer su pensamiento a otras personas. Entonces Meru para ellos surge con la intención de crear esa conciencia en el estudiante, que se autorreconozca como estudiante y que sepa qué significa ser un estudiante, que deje de verse a sí mismo como el dócil, el que está ahí, como un coquito vacío que hay que llenar. Bueno, entonces pasemos a que en este relato se registra un inconformismo ante el accionar de las instituciones escolares y por quienes en ellas interactúan, pues como se refiere en el relato, el trato proporcionado no deja espacio para pensar en el estudiante como sujeto con capacidad de pensamiento y acción. En este punto empieza a visualizarse en el grupo una manera particular de leer el contexto en el que se desarrollan, lo cual habla de unos procesos de formación que han llevado al colectivo a que se preocupe por este tipo de temáticas. Siguiendo a Farina, 2013, entendemos la formación desde este análisis como una práctica de sí en la cual se producen modos de ser y de saber. Así, el sujeto se está formando constantemente y produciendo saberes que guían sus acciones. Estos modos de ser y saber emergen con la experiencia. Por eso es importante dentro del análisis que vamos a hacer, revisar las experiencias que son vitales para conocer el modo en que se forman y se subjetivan los sujetos. Entonces, en este fragmento, que ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo,
Ana dice que mi padre es amante del heavy metal, que es un género repudiado por la gente de derecha porque es del diablo. Y ellos no entienden. Entonces, cuando yo comienzo a escuchar este tipo de música, es como una forma de unirse a otra visión del mundo. Entonces ellos me frenan y me dicen que no, eso no está bien, que no es para gente que tenga alma, que no le interesa ir al cielo. Pues yo sí que iría a ir al cielo, pero no dejé de escucharlo porque era interesante para mí. Comienza entonces un gusto por lo diferente y allí dije que no quería ser igual a ellos. Se hace entonces evidente que se van formando en la joven unos ejes particulares de visión, una perspectiva diferente, donde ella se apropia y configura de una forma de entender y actuar en el mundo, pero también es claro que la formación de su subjetividad es en relación a los otros, al no querer ser como ellos, al identificarse con lo diferente, lo cual constituye un reconocimiento del otro y de lo otro y una toma de postura. La subjetividad, según Guattari, está fabricada y moldeada en lo social, ella circula, pero la singularidad de ella depende del modo en que nos relacionamos con ella, bien sea aceptándola o haciendo resistencia. En el caso de Ana, quizás ubicándose en esta última opción, la resistencia, no solo hacia las costumbres de su familia, sino hacia las relaciones de poder que allí circulan y a las normas establecidas. Por su parte, Aura refiere que ella era muy pequeña y no se daba cuenta de las cosas visuales como lo marcan a uno, pero yo veía que había gente que tenía camisetas del Che Guevara y una estrellita roja, cosas así, y yo no entendía qué era, entonces me puse a investigar y me di cuenta que era muy interesante. Luego del paro 2016 me llevaron a pensar que esto no es solamente quedarme sin clase, que aquí está pasando algo, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué está pasando? En este apartado del relato se encuentran relaciones con la gente, es decir, con los otros y con lo otro, con los medios de comunicación y con el magisterio, relaciones que van permeando al sujeto y van propiciando cambios en su percepción de lo que pasa en los contextos en los que se desarrolla. En el caso de Ana, también se registran referencias a la familia, docentes, amigos, relaciones que coadyuvan a la configuración de subjetividades. Pasaremos a otro aspecto central de la subjetividad apoyándonos en Bakhtin, para quien la subjetividad puede entenderse como una construcción histórica, producto de la experiencia, del discurso y de las relaciones de poder. Es decir, que si bien la subjetividad es una construcción propia del sujeto, ella se encuentra inscrita en una perspectiva histórica y social que le son propias. Esto lo podemos encontrar en el relato también de una de las participantes cuando dice: yo jamás en mi vida me había preguntado sobre políticas porque mi familia es derechista, siempre han evitado esas cosas, son seguidores de Uribe y repudian a la guerrilla y le dijeron no a la paz. Entonces yo me acuerdo que cuando estaban haciendo los acuerdos de la paz, hicieron el plebiscito de la paz, en el colegio teníamos que ver obligatoriamente los acuerdos de paz durante todo el año, yo los leí con el profe, hablábamos de cosas que habían allí que eran injustas, entonces empecé a preguntarme ¿por qué? Aquí se pone en evidencia que efectivamente el contexto histórico marca al sujeto producido en él, pues estos jóvenes pertenecen al colectivo Meru, son en efecto una generación en tránsito respecto al conflicto interno colombiano, son la generación que nació en un país en guerra, marcado por los diálogos y posteriormente por el acuerdo, y finalmente en cierta medida son los responsables de agenciar y hacer posible la verdadera sociedad del posconflicto. Hasta el momento hemos hecho el recorrido por formación de subjetividades en los jóvenes, ahora nos adentraremos un poco en el concepto de cultura política, definida como el conjunto de prácticas y representaciones en torno al orden social establecido, a las relaciones de poder, a las modalidades de participación de los sujetos y los grupos sociales, a las jerarquías que se establecen entre ellos y a la confrontación que tiene lugar en los diferentes momentos históricos. Este concepto de Herrera, Infante, Pinilla y Díaz, 2005. Se puede decir que los jóvenes pertenecientes a Meru formaron sus subjetividades políticas dentro de estructuras políticas y sociales hegemónicas, propias de su contexto histórico y espacial. Sin embargo, dadas las experiencias vividas, la reflexión que de ellas se efectuaron y las reconfiguraciones que se desprendieron de sus procesos de formación política, estos jóvenes no reproducen esa cultura de manera idéntica, pues tienen formas diferentes de entenderse y actuar como sujetos políticos. Dentro de los relatos podemos encontrar momentos en los que se refleja esa reconfiguración, por ejemplo cuando Aura nos dice que se dio cuenta que había sido una ruptura bien fuerte entre lo que era antes y lo que era ahora, es decir, después de su participación en el colectivo Meru. Y Ana nos proporciona esta parte que dice: en Meru empecé a pensar que todo lo que hacía era político, a asimilar entonces
asimilar eso, entonces empecé a ver mi cuerpo como un instrumento político. Yo nunca había pensado eso y después de eso ya no pude volver a verme a mí misma cumpliendo un estereotipo, no pude volver a beber Coca-Cola. También empecé a ver a las autoridades de manera diferente, a los profesores, por ejemplo, y también a preguntarme constantemente si lo que están diciendo es verdad o no. Los relatos nos permiten evidenciar que al participar en el movimiento estudiantil se han realizado cambios significativos en sus prácticas, por ejemplo, en no tomar Coca-Cola o el manejo de sus tiempos libres, en sus representaciones frente al cuerpo y a las TICs, en las maneras de asumírsela con las relaciones de poder, es decir, un cuestionamiento a las autoridades y a las estructuras dominantes. Entonces esto habla de que se han construido otras culturas o subculturas políticas que son propias de su paso por el colectivo y de los aprendizajes y de las apropiaciones que allí se dieron. Finalmente voy a pasar como a la forma en la que Meru también influyó en la forma de proyectarse a futuro. Ana nos dice que ella toda la vida juraba que nunca iba a ser profesora, que no iba a aguantar niños odiosos jamás, y luego de hacer el acompañamiento a Meru y hacer los acompañamientos a los profesores en sus paros, comenzó a cuestionarse y a preguntarse qué trascendencia tenía ser lo que ella quería ser, que era juez. Entonces como que eso cambió también su forma de pensar hacia futuro. Y Aura nos manifiesta que ella siempre había querido ser psicóloga, pero luego llegó Meru y es como si le hubiera dado un zarpazo, y que marcó muchísimo ese momento para pensar en ella y en su futuro y en cómo se iba a proyectar ella dentro de la sociedad en un futuro. Cerramos entonces con la reflexión en torno a las posibles transformaciones que se pueden dar también desde el nivel micro al nivel macro, pues sin lugar a dudas el paso por el colectivo Merus y su reconfiguración de subjetividades y cultura política desencadenó cambios en la elección de sus proyectos de vida y en la formación como se pretenden inscribir como ciudadanas. Mi conclusión es pequeña, gracias, es como pequeña. Bueno, entonces, los jóvenes, como conclusión, extraímos que los jóvenes son formados dentro de estructuras hegemónicas y tradicionales que pretenden moldear unos sujetos y con ellos una subjetividad. No obstante, dadas las múltiples experiencias y relaciones que se entretejen con personas e instituciones y la reflexión que se hace de manera singular de todos los acontecimientos, se crea una manera particular de entender y actuar, es decir, una subjetividad, que en el caso de los estudiantes del colectivo Meru, se mantiene siempre en un constante cuestionamiento de sus realidades, en busca de respuestas a sus inconformidades y una necesidad de expresar sus opiniones a través de diversos medios artísticos y pedagógicos. Es importante rescatar la memoria y experiencias de estos actores que nos hablan de la esperanza y de otros mundos posibles, que se mueven a través de otros imaginarios y otras configuraciones de cultura política, que no es una, porque es cambiante. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Lo que les voy a presentar a continuación son parte de un relato, ¿sí? Es un relato del que se desprende uno de los maestros que más me gusta leer, que es Joan Carlos Melich, ¿sí? Lo que nosotros vinimos a concebir dentro del marco del seminario Oiga señor, ¿y este fusil para qué? En el segundo eje correspondiente al tema de memoria, de la pedagogía de la memoria para el nunca más, está un concepto de Melich muy interesante que tiene que ver con el Lager. Él dice, el Lager es como el campo de exterminio, y él plantea que en el Lager no se asesinan personas, se asesinan números, ¿sí? Y ese asesinato es precisamente lo que empieza él a relatar en este libro que se llama La lección de Auschwitz, y cómo podemos potenciar
estos análisis que él hace de Auschwitz al concepto de educación y en este caso al concepto que yo he venido investigando. También me gusta pensar, aparte de ese concepto de Lager, que además es muy, muy doloroso, pero es necesario para pensarnos una pedagogía para el nunca más, el concepto que él tiene de memoria. Entonces voy a partir de ahí. El concepto de memoria en Melich, que lo tengo acá, dame un momento aquí, aquí pongámoslo acá, a ver si aparece que lo boté. A ver, miremos la memoria aquí, enter. A ver, ¿qué pasó acá? Ve, que tan raro aquí. Listo. Dice así: la memoria no hace referencia al pasado como suele decirse. La memoria hace referencia al tiempo. La memoria es tiempo, es pasado, en efecto, pero también es presente y futuro. Por ello, la memoria no es nostálgica, porque interviene sobre el presente y aspira a un futuro mejor. La memoria es recuerdo del pasado, crítica del presente y esperanza de un futuro. El otro, al que no puedo olvidar, el otro que me reclama. El otro tiene nombre propio, no se recuerda a la humanidad en general, en abstracto, sino al otro que siempre es un otro concreto, alguien que posee nombre. Este ejercicio de relato tiene nombre, no puedo nombrar los nombres, es una cosa muy, muy extraña pero también muy linda, no puedo nombrar los nombres, pero ellos están aquí. Entonces desde Melich hay un concepto que se llama identidad narrativa, y la identidad narrativa lo que permite es darle rostro a ese nombre aunque no se nombre, ¿sí? Entonces la idea es precisamente que ustedes les den nombre o rostro y nombre a estas personas. Arranco, el contexto en el cual nos vamos a situar es apartado, un contexto de dominio absoluto paramilitar, en el cual yo subo hasta San José de Apartado a buscar relatos de cómo es que los profesores pues dan clase y establecen esas dinámicas que pues en zonas de conflicto, ¿sí? Y cómo es ese tema de la violencia política en Apartado y San José de Apartado, y a partir de allí empieza una tensión porque el otro, en este caso yo, figura como un otro extraño y un enemigo peligroso. El primer desafío que enfrenté fue precisamente poder vulnerar esa incertidumbre y poder, en términos de Melich nuevamente, trabajar y poder construir lo que se llamaría una pedagogía del acogimiento. Entonces, la persona a la cual yo me iba a entrevistar, cuando nos comunicamos por teléfono me dijo que sí, y cuando llegué al territorio me dijo que no. Entonces me embalé. El asunto que pasó fue que de tanto llamarle y tanto insistirle, de la manera más desprevenida, yo estaba en la Secretaría de Educación en ese momento, me dijo: le doy 10 minutos, ¿sí? Y me tocó salir corriendo, dejar al secretario de Educación y llegar allá, ¿sí? No había forma de coger taxi, no tengo cómo contarles la historia completa, pero el caso es que llegué muy mojado y eso las conmovió, llegué supremamente empapado, y así comienzo el relato. Comienzo parte de mi relato diciendo que llegué media hora después completamente empapado a la repostería argentina de Rosa. Primera pregunta: en Apartado había una repostería argentina de una señora muy bella argentina, pero ¿qué hacía ahí? No tengo tiempo de contarles esa historia. Ambas estaban sentadas cerca de un ventilador y se veía que ya estaban a la mitad de lo que había ordenado. La forma de conversar hacía pensar que eran amigas de vieja data. Al verme me invitaron a sentar, lo hice tímidamente, el silencio momentáneo me permitió escuchar una melodía de Fito Páez que se repetía a veces por el sonido del ventilador. A me presentó de forma formal a G. Aunque había hablado con ambas hace tiempo de manera telefónica, la posibilidad de vernos por primera vez suponía el intento de vencer tanto la inseguridad como la incomodidad. G rompió el ambiente haciéndome preguntas con relación a mi intención investigativa y me pide disculpas por destinar apenas 15 minutos ya que iba por su hijo al colegio.
Sin perder tiempo, ordenamos algo de tomar y comer y comenzamos la conversación. El primer error en territorio es pensar que uno llega con un libreto de preguntas a un lugar específico y arrancar las preguntas y las respuestas. No, eso es un fracaso. El asunto aquí tenía que ver más con la comida y con lugares tranquilos para poder, a partir de el tejido de la conversación, empezar a aflorar pues como las preguntas que uno tenía como referentes de análisis. Comenzamos a hablar a tal punto que la intensidad iba en aumento. Nos centramos en tres cosas principalmente: el contexto territorial, la escuela y las dinámicas de violencia. Como le dije a G que la intención era visitar la escuela El Mariano de San José de Apartadó, como posibilidad de analizar e interpretar las dinámicas de resistencia en la escuela en zonas de conflicto, su primera reacción fue reconvenirme, ya que para G no se puede entender el fenómeno de lo que pasa en una escuela sin entender la relación de lo que pasa en el territorio. De esta manera me quedó claro que todo estaba conectado de alguna manera en Apartadó con las dinámicas de las escuelas, y asimismo las escuelas se mueven de acuerdo con un negocio. Para ir aclarando un poco esta afirmación tan fuerte y es aquí un poco confusa, comenzamos a hablar del territorio. Imagínate que en Chigorodó las mamás sacan las cédulas en Medellín de los estudiantes por los estereotipos. Por ejemplo, cuando uno va a Medellín y dice Urabá, ¿cierto? ¿De dónde vienen ustedes? De Urabá. Hacen esto, se ponen templaditos, hay unos prejuicios bien marcados. Entonces, para evitar, por ejemplo, que cuando lleguen a la universidad sean requisados o algo, les sacan las cédulas en Medellín, para evitar ser estigmatizados. Uno de los hallazgos que comienzan a emerger es precisamente la estigmatización como forma de violencia simbólica, pero también de violencia política simbólica. Este fenómeno presente en la investigación y a lo largo de nuestra historia violenta es quizá una de las configuraciones sociales y culturales más nocivas y que acrecienta las dinámicas de violencia, afectando diversas formas de relacionamiento. Claro, donde hay estigmatización no puede haber procesos de alteridad, y donde el otro no es importante para la construcción y fortalecimiento de las subjetividades, el individualismo se fortalece y con ello ciertas transformaciones sociales. Esto es clave cuando le pregunté cómo son las formas de vivir en el territorio. ¿Cómo son las casas que hay ahí? Son casas cerradas hacia la gente, las puertas no son a la entrada. Entonces tú ves a las afueras, supongamos que está en la vía, uno no ve la casa, uno no ve la fachada, sino que ve una pared. No es una casa que tú, hola, buenos días, no, todo el mundo es oculto. Son casas que no tienen ventanas hacia la calle, ni la puerta queda hacia la calle. Imagínense esto en el calor de Apartadó. Vente la dibujo para que entiendas cómo son las casas de allá. Una casa normal tiene las ventanas hacia la calle, no. Acá está la vía, acá está el colegio, y acá hay una casa, 2 y 3, y más acá una casa grande. Una casa, es decir, una cosa es una trocha, y hay un man que se sube a los buses a leer la Biblia y a vender mandarinas o confiticos. Ese man vende. Esta señora de acá vende. Entonces, ¿cómo es la casa? La casa es cerrada y totalmente de tapia. Estamos hablando de Coca, ¿no? Aquí hay un corredor central, acá están las habitaciones, o sea, tú no ves un corredor, tú no ves una entrada, ves un corredor, y las ventanas están en el corredor interno. Las familias se odian porque son competencia, pero ahí, al lado de acá es igualito. Acá está la vía principal, es igualito, o peor, aquí hay alguien que maneja, por ejemplo, a los mototaxistas. Entonces los mototaxistas controlan. ¿Qué hace un pelado que no va a estudiar? Se mete a mototaxista. Y los ves bien pintas, bien bonitos, los ves con plata. Bueno, esas son las casas que construyen allá, esas son las casas donde viven los niños, mis estudiantes. Lo anterior entreteje las categorías de análisis, logrando el efecto de bifurcación que hablaba al principio de este trabajo. Es decir, las dinámicas se entrelazan y correlacionan, haciendo que sea difícil un análisis por separado. En este caso, lo social se entreteje con la escuela y con el narcotráfico, de una manera normalizada en el ámbito de la vida cotidiana, entendiendo lo anterior desde la perspectiva de Melich, cuando dice que en la vida cotidiana el sentido surge en la interacción con los demás. La acción siempre implica interacción. Cada uno de nosotros no es pasivamente socializado, sino que es actor de su propio drama, de su misma construcción.
De esta manera se siente un ambiente hostil, permeado por la violencia que por supuesto afecta a la escuela. A mí me inquieta que los estudiantes, al abandonar la escuela, quieran vincularse a mototaxistas como una estrategia rápida para conseguir dinero. Pero esto va más allá del dinero, es una forma de comenzar a vincularse con el negocio. Así que son usados como informantes de las personas que van y vienen. Esto de alguna manera reafirma la sensación de haberme sentido vigilado y aprovecho para contarles a A y G lo que sentí cuando me bajé del avión. Me dijeron entre sonrisas que a estas alturas, ellos, otra categoría que analizamos es los de arriba, ellos, los de arriba, ya podrían saber quién era yo, dónde estaba hospedado, cuál era el número de mi habitación y cuáles eran mis intenciones. Aunque lo anterior me generó un sentimiento de temor, intenté disimularlo para continuar con la conversación que estaba centrado en las implicaciones del mototaxismo en el abandono escolar. ¿Qué están haciendo? De mototaxistas. Porque ¿quiénes son los mototaxistas aquí? Son puntos, son informantes. Bueno, un punto en el conflicto es alguien que tiene un teléfono y que avisa cualquier movimiento diferente que haya, no solamente de la Fuerza Armada, sino de personas que llegan. Eso es un punto. Los chicos, porque terminan siendo de mototaxistas, cierto, porque son los de las vueltas, porque el paro frente a un peaje, porque era controlar el paso de motos que pasan 10 o 12 veces al día, haciendo o llevando el mandado. Ahí hablamos luego de la importancia de ese peaje. Donde yo vivo, que es entre Apartado y Carepa, es un puente amarillo, al lado está la pista de Calima, que no es gratuito que en Loma Verde esté al lado. Loma Verde es un lugar que tomaron los paramilitares arriba de un parque que se llama Zungo. Lo tomaron luego, lo tomaron más o menos 8 familias y luego ya fue creciendo. Entonces se convirtió como en una base de ellos. Ellos lo llaman así. No sé si la organización lo llama así, pero es la lectura que yo hago, porque ahí cae todo el mundo a beber. Ahí tienen sus hijos, ahí tienen las familias, venden, en el puente venden. Los chicos, sus estudiantes de la escuela, cuentan como en la noche llegan los camiones, entonces saben quiénes venden y quiénes no venden, avalados para dominar el negocio. Por ejemplo, estudiantes Meneses, Guisao, Julio, son chicos que tuve a principios del año, pero luego se fueron. En marzo se fueron porque están en el negocio, son vendedores. No son vendedores, realmente son los que entregan las camionetas. Entonces los pelados saben y paran la camioneta. Ahí llega en el puente y chao, todas las casitas que tú ves ahí de algún modo brindan ese servicio. Entonces el ámbito escolar, lo primero que tenemos que entender es que los estudiantes en estas zonas estudian y la escuela se mueve de acuerdo con el negocio. Si el desembarco para a un puerto, la escuela se mueve hacia ese puerto. Entonces los estudiantes que están aquí se desplazan a esta escuela para poder trabajar en el negocio. Y si para allí, pues pasa lo mismo. Entonces la escuela es dinámica en ese sentido, en esta zona de conflicto. Luego, pues hay un relato que tiene que ver con San José de Apartado, que no lo voy a leer porque tengo 4 minutos. Entonces, me gustaría como centrarme en algunos relatos de esas narraciones permeadas por el conflicto. Dicen, el ejército iba a quedar más cerquita, entonces, bueno, no se pudieron poner las fotos. El colegio que yo analicé está cerca a una base militar, pero entonces está abajo, ¿sí? Y la base militar queda arriba. Tan cerquita está que se ve la bandera ondeando y una garita. Entonces hay lo que nosotros llamamos en la investigación una ausencia presente, es decir, en cualquier momento los muchachos sienten que los van a bombardear, porque no alcanzaría a llegar un bombardeo hasta arriba. Entonces la escuela siempre está en una zona constante de conflicto. El ejército iba a quedar más cerquita, estaban en el filito, la comunidad habló con ellos porque es peligroso. Nos preocupa que estamos en medio de 2 bases y nos preocupa un enfrentamiento con las disidencias. Si se llega a tomar el territorio, últimamente están invadiendo los grupos armados. Esto es lo que nos asusta. Acá es un poquito pesado, antes era la guerrilla, ahora son los paramilitares. Usted sabe que esos manes proyectan ley donde ellos llegan a mandar, ellos no pueden entrar a la escuela, ellos respetan mucho a las escuelas, pero en el territorio son los que mandan. Hay un asunto muy tenaz con las cicatrices de los estudiantes. Las cicatrices de los estudiantes es porque los dejan solitos, abandonados. Entonces se hacen unas chambas grandes y unas cosas increíbles, o por peleas de pandillas. Entonces son 2 clases de cicatrices distintas los que tienen los estudiantes. Las del reposo, que son por peleas entre pandillas, y las del Pedronel, son 2 escuelas, porque trabajan en la organización. Bueno,
la Escuela de las Changas. Las Changas queda en otra parte diferente de San José de Apartado, queda en Las Changas, que está en la vía de Mellito. Ese es un corredor al frente, es un corredor cordobés de los paramilitares, pero también era la despensa del corredor inicialmente del EPL, de los helenos y luego de las FARC. Entonces, justo a las 8, en plena inauguración de los Juegos del FRE, una masacre, y el profesor que me está relatando se esconde en la casa de donde asesinaron a estas personas. Eso lo marcó a tal punto que hoy es doctor en educación y trabaja en la Universidad de Antioquia en sede. Entonces, todos estos relatos, ¿sí? La idea era, pues, bueno, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cuál es el proceso de resistencia que emerge? Entonces, efectivamente hay un proceso de resistencia, pero ellos no consideran que sea un proceso de resistencia. Entonces, hay diferentes tipos de resistencia. La resistencia pública, entonces hacemos una ley sobre las comunidades de paz, porque no solo es la comunidad de paz de San José de Apartado. La resistencia oculta, infortunadamente no pudimos poner las fotos, pero en Apartado hay cualquier cantidad de fotos en relación al territorio, ¿sí? A las raíces. Entonces hay una resistencia oculta que empieza a emerger, ¿sí? Y está la resistencia pedagógica, a través de lo que los profesores y los maestros hacen para poder combatir de alguna manera, si vale la palabra, lo que les acabo de relatar. Entonces, por ejemplo, esta profesora, al ver las cicatrices de los muchachos, lo que hace es preguntarles cómo fue que se hicieron esas cicatrices, y empieza a establecer esos procesos de memoria con los muchachos, y ella empieza a relatarlos y empieza a construir una narración, que lo que Melich posteriormente nos diría es la construcción de la narrativa, darle rostro al sin rostro. Finalmente, quiero leerles un último parrafito, precisamente que tiene que ver con el proyecto pedagógico. Entonces, tengo 3 estudiantes indígenas, Beidi, Linda y Calima. Son de la comunidad de Las Palmas, son las 3 que quedaron de 65. Entonces yo les abro el espacio para que ellas hablen de sus rituales. Cuando hablamos, por ejemplo, de derechos, yo hablo y les pido que escriban desde su comunidad. Mira que aunque se llama incluyente la escuela, con las indígenas no es tan incluyente e impositiva. Las 3 estudiantes indígenas que quedaron estaban de acuerdo en lo que yo les dije, y según ellas cuentan, en Pedronel Durango a estudiar. La comunidad no estaba de acuerdo y según ellas cuentan, les hicieron una maldad, la comunidad no quería que estudiaran, y el chamán les hizo una maldad para que ellas no estudiaran. Y entonces comenzaron a sufrir muchos accidentes. De tantos accidentes que sufrieron, les tocó a ellas pagar 3 millones de pesos para que les desenterraran el hechizo y poder entrar a la escuela. Es una cosa fascinante. Luego ellas se gradúan, entonces la profesora empieza a generar un proceso de resistencia para que se gradúen como ellas son, pero el colegio no las deja. Entonces ahí empezamos con primera conclusión. Tanto la academia como las secretarías de educación, en este caso territoriales, no están preparando a los docentes para el conflicto, ¿sí? Para esta clase de colegios. ¿Sí? Siempre pensamos que vamos a llegar a colegios diferentes, pero los colegios en zonas de conflicto tienen unas dinámicas, y creo que es un asunto que nos deberíamos repensar próximamente, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la universidad para hablar de las didácticas en zonas de conflicto? La segunda tiene que ver con los procesos de resistencia que combaten la estigmatización. La estigmatización es, digamos que una de las estrategias de ciertas políticas hegemónicas para mantener el control de un territorio. Entonces, cómo la escuela empieza a través de estas estrategias a romper con esas estructuras hegemónicas. Una tercera tiene que ver con la importancia de la filosofía, las ciencias sociales y la literatura y las artes a la hora de construir procesos de resistencia en los territorios. Esto es muy importante porque allá no se puede hablar de ciencias sociales, allá no hay memoria, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, los profesores de ciencias sociales tienen que dictarle clases a sus hijos a partir de metáforas, y empiezan a construir relatos que no tienen nada que ver. Cuando llegan los informantes o los niños que están contratados por espías, no entienden qué es lo que está hablando el profesor, pero los estudiantes sí. Es una cosa demasiado bella. Fin. Perdón. Luego, pues, qué pena, es que
Bien, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Bueno, primero quiero de nuevo reiterar el agradecimiento. No es fácil sentarse ahí, sobre todo digamos cuando, sobre todo dos de ellos, Fernando, Juan y Carol, porque acá el caballero ya ya está a punto de terminar su tesis, pero en el caso de Juan y Carol están iniciando, digamos, en un proceso de segundo semestre, lo que me parece muy relevante, y me parece que los trabajos además demuestran de alguna manera un poco cómo estas reflexiones del Grupo de Educación y Cultura Política permiten o posibilitan un acercamiento a la comprensión de cómo los procesos de formación van más allá del espacio escuela y que nos permiten ver esas relaciones entre memoria, entre experiencia y subjetividad. En ese sentido, también quiero renovarles pues de parte de nosotros y de todo el grupo, pues nuestros agradecimientos y nuestro reconocimiento, y quisiera en serio invitarlos nuevamente a darles un fuerte aplauso. Bueno, un poco, creo que este también es el abrebocas para las próximas sustentaciones de las tesis de maestría en educación. Así que como ya tienen los contactos de todo el grupo, haremos extensiva las invitaciones en el momento en que cada uno de los compañeros haga su sustentación. Entonces, para que todo lo que quedó en punta puedan quedarse allí guardado para ese otro momento en la maestría. Ahí tenemos otra reflexión que me parece muy importante. Me sumo un poco a los agradecimientos que hace Vladimir, y creo que estos trabajos dejan varias reflexiones que son bien interesantes. Por un lado, desde los movimientos populares, por otro lado, desde la escuela resistente en zonas de territorio, y frente a un contexto que también es complejo, que es todo el tema del secuestro en Colombia. O sea, toda esa dinámica de violencia política y conflicto armado empieza a generar varias reflexiones que han sido asumidas por maestros y maestras en el marco de sus estudios de posgrado, y por lo tanto hay varias reflexiones que vale la pena seguirle la pista en los trabajos que se han realizado desde la maestría. Bueno, les agradezco entonces, los invito a que nos acompañen allí con los demás compañeros, y le doy la bienvenida a Viviana Suárez, aquí también a la mesa, porque como sabemos, en todo escenario de cierre, el cierre también implica, en todos los escenarios de la vida, el cierre implica balances. Por lo tanto, Viviana nos acompaña el día de hoy con el fin también de realizar un balance de lo que ha sido este seminario, potenciando también una reflexión sobre los aprendizajes y aportes a lo que se ha constituido en las diferentes sesiones del seminario. Entonces le damos la bienvenida a Viviana Suárez Galvis, docente de la Secretaría de Educación, con más de 10 años de experiencia, magíster en Pedagogía de la Lengua Materna de la Universidad Distrital. Actualmente se encuentra desarrollando estudios en el programa de doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Líder del grupo de investigación Ágora desde el año 2012, en el cual ha desarrollado investigaciones en relación con el análisis discursivo y los procesos de mediación de la lectura literaria. Autora de diferentes artículos de investigación en revistas indexadas. En este momento su interés está puesto en el fortalecimiento investigativo dentro del Grupo de Educación y Cultura Política, al cual pertenecía recientemente y en el cual pretende ampliar su campo de análisis hacia la subjetividad política en ecologías violentas y su refracción a través de las expresiones estético-literarias. El título de su presentación es Balance conceptual del seminario de debates actuales sobre la educación y la cultura política. Muchas gracias, Viviana, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero extender un agradecimiento muy especial al Grupo de Educación y Cultura Política por hacerme esta invitación. Para mí pues es todo un honor, pero también es un reto. Como lo dijo la profesora Clara, hasta ahora estoy incursionando en el grupo, así que también quiero decirles que, como lo dice el filósofo Ortega y Gasset, las realidades son solamente, las realidades pueden ser tan múltiples como puntos de vista. Y lo que les voy a presentar pues es simplemente mi punto de vista acerca de lo que fue el seminario. Seguramente habrá otras reflexiones que queden en punta, otras cuestiones que ustedes estén pensando,
que de pronto no estén aquí recogidas, pero igual, como les digo, es simplemente mi versión parcializada de lo que fue el seminario. Entonces, bueno, para empezar, quiero resaltar los 20 años de trabajo continuo y dedicado del grupo en el estudio de los mecanismos de conformación, sostenimiento y proyección de la cultura política. Las investigaciones del grupo en su conjunto han sido bastante fructíferas para ayudar a comprender las dimensiones culturales de la situación política actual, los proyectos de sociedad que subyacen detrás de las acciones políticas y la función que la educación en general, pero de manera particular también la formación ético-política, tiene en las formas de participación social actual, en un contexto social que, como ya ha sido retomado en todo, a lo largo del seminario, pues está involucrado o está permeado todo el tiempo por situaciones de violencia política y conflicto armado. En cuanto a los referentes teóricos presentados durante las sesiones del seminario, puedo señalar que existe un acercamiento de orden interdisciplinario a esas categorías que han delimitado las investigaciones que ha hecho cada una de las líneas de investigación del grupo. Estas están pues sostenidas desde aproximaciones diversas como las antropológicas, sociológicas, pedagógicas y culturales. Ahí aparecen en lo cultural, aunque en realidad cuando hablo de culturales pues estarían todas involucradas, aparecen las prácticas ciberculturales. Estas formas de aproximarse teóricamente a los objetos de estudio, a mi modo de ver, permiten realizar una lectura muy amplia del contexto en cuanto a la cultura política. Las presentaciones del seminario también revelan una perspectiva investigativa de naturaleza hermenéutica e interpretativa comprensiva, lo cual sitúa el marco de problematización sobre lo político y la política desde la óptica de los sujetos en la vida cotidiana. Es decir, desde las significaciones y construcciones de sentido y semantización a partir del orden social y cultural el orden sociocultural en el que estamos inmersos. Ahora bien, avanzando hacia esos análisis de las diferentes sesiones, una primera conclusión que se puede extraer es que las producciones investigativas del grupo están llenas de unas intencionalidades, unos referentes y unos ritmos diversos, entendiendo las particularidades propias que suscita cada línea de investigación y que le permiten al grupo, por supuesto, ampliarse y diversificarse por esta misma amplitud de líneas investigativas y de campos de investigación, pero sin duda existen también unos puntos de anclaje que son vitales para la congregación y fortalecimiento como grupo, y de ahí que sea un grupo tan fructífero en cuanto a producciones académicas, en cuanto a todo lo que está haciendo en la universidad y pues obviamente también en el campo latinoamericano. Los puntos de anclaje argumental que logro reconocer en el desarrollo de las sesiones son los siguientes. Un primer eje es el de la cultura política, que desde los aportes de cada una de las líneas de investigación se puede entender como un reservorio de prácticas y construcciones simbólicas desde las que se configuran matrices de comprensión comunes y configuraciones de sentido en relación con ese orden social y político de una sociedad en un espacio y en un tiempo determinados. Estas construcciones tienen que ver con el campo de lo confrontativo y de los procedimientos intersubjetivos que se ponen en juego en la disputa entre diferentes agentes culturales y grupos sociales. Y aquí me parece importante hacer una pausa, y es que me parece que una de las cosas de resaltar de las diferentes sesiones y de las producciones investigativas del grupo es que todo el tiempo resaltan la importancia de que las diferencias que hay entre los sujetos, si bien son confrontativas en muchos sentidos, es en ellas donde hay precisamente una potencialidad dialógica relacional. Estamos todo el tiempo con otros que, aunque comparten nuestra misma escena espacial y temporal, son ética, política y socialmente diferentes. Desde el grupo y desde los aportes de la doctora Marta Cecilia Herrera, esos otros que son diferentes no deben ser asumidos como enemigos, sino como unos sujetos otros que me aportan en el plano de la configuración de mi identidad y de mi subjetividad.
Es en este escenario donde aparece un segundo eje temático clave, que es el de violencia política, el cual se logra entender desde las diferentes sesiones como un elemento transversal de la cultura política en Colombia y en Latinoamérica, como lo decía hace un momento, y que tiene que ver con un medio ya sea para mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o ya sea también para destruir o reprimir a un grupo humano con rasgos identitarios particulares. La violencia política como tema de interés ha llevado a las líneas de investigación del grupo a reconocer a través de sus investigaciones la complejidad social y política en la que está inmerso el país, con una recurrencia de situaciones de violencia y conflicto armado que ha dejado tras de sí un número indeterminado de víctimas que han sido recogidas en relatos a través de las diferentes sesiones también. En medio de esas categorías y como eje articulador aparece un tercer concepto que creo que es fundamental, la subjetividad. La subjetividad aparece a lo largo del seminario como una cualidad constituyente de la cultura, del sujeto y sus diversas prácticas y construcciones simbólicas. La subjetividad no está ontológicamente constituida per se, ni es producto imaginario de la autoconciencia reflexiva del yo, sino que el yo está revestido de un mundo otro que lleva ya dentro de sí una carga histórico-social que lo constituye. Los sujetos se configuran a través de acontecimientos y prácticas en las que se despliega un repertorio de actores, de tecnologías, saberes, discursos y significaciones que coadyuvan a formar matrices simbólicas en torno a lo ético-político, es decir, a unos modos de comprender lo humano y las formas del tejido social y el lugar que cada sujeto tiene dentro de este. Lo paradójico es que las configuraciones subjetivas en un país en conflicto armado como Colombia están signadas por situaciones de barbarie, invisibilización social, crisis estructurales profundas, polarización social como lo vimos como lo vemos actualmente y como también fue abordado en una de las sesiones por la doctora Jamie entre otros actos que también se pueden, que sintetizan el concepto de violencia política. En este punto aparece un elemento categorial fundamental y es el del sujeto. En las investigaciones, el sujeto aparece como una categoría compleja, histórica y dinámica. El sujeto es producido socialmente. Su constitución pugna entre dos campos, por un lado lo instituido y lo instituyente, es decir que aparece por un lado, es decir, en cuanto a lo instituido, aparece una tendencia determinista de sujeción y dependencia del sujeto a las estructuras, en su nominación y en su definición como agente funcional y reproductor del orden establecido. Pero también aquí podemos ver que no es solamente instituido, sino que el sujeto también es instituyente. Lo instituyente delimita unos campos de fuga y de resistencia, que también fue ampliamente abordado en cada una de las sesiones, que le permiten al sujeto constituir nuevas realidades y nuevas dinámicas sociales y políticas. En las sesiones del seminario, el sujeto es visto desde diferentes vertientes. Un sujeto político, en algunas de las sesiones, con capacidad de vincularse a un colectivo para construir horizontes de sentido a través de las luchas de resistencia social y de movilización social. También aparece la infancia y el sujeto niño como constructor de idearios sociales y políticos, no como simplemente como un agente en estado de vulnerabilidad, no, sino como constructor e idearios de una serie de reflexiones acerca de lo que vive. Un sujeto también cibercultural, es decir, como instituyente de la cultura y de esas transformaciones que se vienen produciendo dentro de las sociedades a razón de los usos de los medios de comunicación y las tecnologías de la información. También aparece un sujeto alterizado, que reconoce al otro como un sujeto válido desde las diferencias de naturaleza política, ética, racial, ideológica, entre otras diferencias. En las diferentes presentaciones realizadas por cada una de las líneas de investigación del grupo,
se puede también evidenciar una serie de modalidades de representación y expresión de las configuraciones subjetivas, que en el análisis de las diferentes dinámicas sociales y prácticas de agenciamiento cultural se identifican a través pues digamos de lo siguiente, de narrativas testimoniales, rastreo a las movilizaciones y a la conformación de redes de agenciamiento social. Allí está la doctora María Cristina. También está un rastreo a las prácticas escolares, a las expresiones estético-artísticas, a las biografizaciones, al análisis de prácticas ciberculturales, entre otras. Un punto importante en estas modalidades de configuración creo que es el papel de la memoria, que aparece transversal a lo largo del seminario. Este orden de sentido, es decir, el de la memoria, ha permitido al grupo configurar problematizaciones en torno al papel fundamental de la memoria individual y también de la memoria colectiva como configuradora de identidades y de subjetividades, y por lo tanto como parte esencial de la formación ético-política de los sujetos. Y es aquí donde aparece una categoría conceptual muy importante que logro identificar a lo largo de las sesiones del seminario, y es el de educación, que no lo voy a abordar aquí con la profundidad, digamos, que se requiere, sino más bien aludiendo a lo que logré ver a lo largo de las sesiones, pero que yo considero que es la columna vertebral sobre la que viene trabajando el grupo en los últimos años. No diciendo con esto que antes no se reflexionaba en el grupo de investigación sobre este tema, sino que me parece que en los últimos años, y a partir de lo que presentaron a lo largo de las investigaciones, aparece de manera más clara y como una preocupación que tiene más fuerza entre el grupo. Es en ese sentido que la educación aparece reconocida como generadora de nuevas formas de ver a ese sujeto cultural, y no solo el sujeto cultural que está en la escuela, sino el sujeto cultural que está educado por los medios de comunicación, por la calle, por las diferentes experiencias que vive en su entorno social. Bueno, ¿cómo logro entender pues la educación desde el seminario? Como lo entiendo particularmente como el modo más expedito para construir un horizonte de esperanza en medio de las situaciones de violencia política que vive el país, así como el medio que permite delinear un mundo más justo, construido desde unas prácticas democráticas, verdaderamente democráticas, ¿no? Y unos modos de agenciamiento social de orden pacífico. Desde la investigación y la educación, entonces, se puede interpelar éticamente las formas de significación y las ideologías dominantes. Este punto de las ideologías es muy importante porque todo lo que hacemos, manifestamos, expresamos, está permeado por las ideologías, y por lo general esas ideologías buscan ser un campo hegemónico y un campo que está instaurado socialmente y que no puede ser modificado. Claro, a eso hay pues también unos campos de fuga, pero hay unas ideologías dominantes que hacen muchas veces mucho daño a lo que es nuestra configuración subjetiva. Esas ideologías y esas formas de significación aparecen dentro de las sesiones, no naturalizando, normalizando la violencia política, sino estableciendo otras formas de comprender el mundo. La memoria y la violencia política en clave formativa, porque también la violencia política puede estar, como nos demostraron las diferentes investigaciones del grupo, puede estar en esa clave formativa, significan reconocer al otro desde su alteridad. Entonces, hacerle seguimiento entonces, pensar en esto nos lleva a hacerle seguimiento a unos cuestionamientos que para mí quedan después de todo a lo largo del seminario. ¿Qué lugar ocupa el otro en la constitución del yo como sujeto político? ¿Cómo se concibe el otro en ecologías de violencia política? ¿Solo como la víctima o solo como el victimario? ¿O cómo se configura ese otro que está ahí en ecologías violentas? ¿Qué pasa cuando considero al otro como mi enemigo?
es decir, como un sujeto inútil a la lógica de un sistema de poder que da mayor importancia a la acumulación de bienes materiales más que a la propia vida. ¿Qué pasa con el otro cuando no existe un yo que lo reconoce como legítimo? ¿Qué pasa cuando las propuestas de resistencia social a las lógicas establecidas son silenciadas? ¿Qué pasa cuando qué sucede si la escuela sigue una fuerza de reproducción de subjetividades alineadas por el capitalismo y la lógica de un mercado competitivo que enseña a destruir al otro a costa del triunfo personal? Esto es muy importante porque la escuela está llamada a justamente a formar sujetos que tengan una posición reflexiva sobre su entorno y que no solamente sigan esa línea del capitalismo, sigan esa línea de reproducción de la violencia, sino que sean formados, sí, como sujetos que saben emocionalmente, manejar emocionalmente sus emociones y resolver pacíficamente el conflicto, como lo ha hablado el ministerio de manera particular durante los últimos años, pero que esto también sea una cuestión que se interiorice en su sentir y que pueda ver el otro como un legítimo, que está ahí no solamente para confrontarlo, sino que está para enriquecerle su visión del mundo. Definitivamente estas y otras preguntas son las que nos quedan como reto después de participar en este seminario, o por lo menos a mí de manera particular. Yo esperaría que también a cada uno de ustedes. Como ya lo dije, solo la educación y la investigación tienen el poder de dar sentido funcional a estos desafíos que básicamente giran en torno a la formación de subjetividades desde el escenario de una educación creadora de vínculos, de alteridades y del cuidado del otro. Con esto pues cierro el balance. Tenía una presentación donde se recogían algunas de las imágenes de la página web del grupo y me parecía que era muy valioso retomarlo para este espacio porque habla de lo que es el grupo. O sea, esas imágenes que están ahí no solamente están ahí porque sí, sino que tienen un sentido de lo que es el Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política, y quería mostrárselas y que reflexionáramos un poco en torno a esas, pero bueno, no se pudo. De todas maneras, quiero dejarles ahí la reflexión. Muchas gracias a todos y todas por escucharme y por seguir el hilo. Gracias. Viviana, muchas gracias. Además de este balance, donde ya se precisan algunos de los aprendizajes y elementos en el marco del seminario, pues también los cierres son momentos de celebración y hoy tenemos preparadas también varios elementos artísticos de compartir a los cuales queremos invitarlos. Por un lado tenemos la participación del Grupo Representativo Institucional de Danza Española y Flamenco, Alma María UPN, cuya directora es Indira Guzmán Barbosa, y nos acompañarán el día de hoy con una muestra representativa de su danza. Y además queremos extenderle la invitación a una copita de vino, unos pasabocas, también como para poder hacer el cierre de este espacio académico de una manera cuidadosa, agradeciendo la participación y los aportes de cada uno de ustedes en este escenario. Es bien interesante pensar en que se logró hacer esta propuesta de formación y que nos logramos también articular como grupo para pensar tener casi 100 estudiantes, que no es fácil, 100 estudiantes en todas las sesiones y hacer la coordinación de cada uno de los paneles. Fue algo que soñamos el año pasado y pues que finalmente se materializó en este año. Entonces creo que también hay que valorar y celebrar los logros y la participación de ustedes en este escenario. Entonces le damos el paso al grupo de danza. Muchas gracias.
Muy buenas noches. ¿Sí suena? Como que no suena. Creo que me va mejor así. Esperanza Española y Flamenco de la universidad, tanto del taller de iniciación como del grupo representativo. Me acompaña esta noche Alirio Maldonado, también integrante del grupo. Y bueno, esta noche queremos ofrecerles una muestra de lo que nosotros hacemos en el taller, pero primero los invito al taller. Ustedes pueden participar del taller, ¿sí? Tenemos taller de iniciación, qué pena que me haga propaganda, pero es importante. Tenemos taller de iniciación los días lunes a las 5 de la tarde. Estamos ensayando con el grupo los días viernes y sábados, entonces quien se quiere integrar, bienvenido. Tienen todo el derecho a pertenecer a los diferentes grupos de cultura y pues como hoy es mi noche, yo los invito al mío. Con Alirio vamos a hacer una muestra, como les venía diciendo, lo que hacemos en la clase, en el taller, en los ensayos, y tenemos 4 piezas para ustedes. Voy a hacer 2 interpretaciones de Castañuelas, 2 temas. El primero es un tema clásico, es para Elisa de Beethoven, pero este es un arreglo que se ha hecho para flamenco. Enseguida vamos a bailar un baile que es típico, que viene del baile popular y también clásico, que es el baile por sevillanas. Tercero, nuevamente vuelvo a interpretar algo en Castañuelas y no les voy a decir qué es, para que se sorprendan. Y el cuarto es un pasodoble, que también es baile popular y es un pasodoble que todos conocen, que es España Cañé. Entonces, con mucho cariño hemos preparado esta muestra en el marco del seminario en el que ustedes están y pues esperamos que les guste. Muchísimas gracias. También lo que quiero que tengan en cuenta es que primero es un tema clásico que nada tiene que ver con las castañuelas ni lo español, pero se hace el intento osado, con respeto, de colocarle las castañuelas, ¿sí? Entonces pues es como lo rescatable de la interpretación. Con los chicos del grupo pues todo lo toca, pero pues lamentablemente hoy no nos podían acompañar. Hice el intento. Pero pues bien, vamos con la sevillana.
El do. Al final te lo vuelvo a tocar completo. Al final. Dale. El segundo. porque no se trata solamente que nos vean bailar y nos aplaudan, sino que entiendan un poco de qué se trata. Las sevillanas es el único baile de la tipología de la danza española que cabe en diferentes, se divide en cuatro y cabe en los cuatro. Es danza clásica, es baile folclórico, es baile popular y es también del flamenco. Entonces es el único baile que cabe en los cuatro estadios de la danza española. Bueno, yo que soy muy osada, ahora voy a tocar algo que no tiene nada que ver con lo español, pero que es una partitura también original mía y pues la idea es que como que suene a lo que tiene que sonar, se le dé un aire español y que se vea que las castañuelas pues, son un instrumento que cabe en cualquier composición, desde que se haga con respeto, respetando los tiempos musicales y los compases, no tiene por qué haber problema. No le vas a mover nada.
partitura no la hemos estrenado en la universidad, la estamos preparando para el mes de junio, que estamos haciendo una feria de zapateados del mundo y de danza internacional, que estamos junto con el grupo representativo de tango. Entonces, los chicos de tango van a bailar y nosotros los del baile español pues vamos a tocar, pero hoy quise interpretarla para ustedes. Muchas gracias. Ahora, con un baile popular, que todos hemos bailado paso doble en cualquier fiesta, en el cumpleaños de la mamá, del papá, del diciembre, lo que sea, y todo el mundo baila el paso doble merengueado. Entonces todo el mundo cha, merengue. No es merengue. El paso doble es una danza que viene de la marcha militar francesa. El paso doble ni siquiera es español, el paso doble es francés. ¿Qué pasa? Que los españoles les sonó y dijeron, ay venga, yo me lo cojo, le pongo castañuelas, le pongo abanico y le meto por ahí alguna instrumentación que suena muy española y quedó español, pero el paso doble es francés, para que lo tengan en cuenta. No se merenguea, porque como ustedes se imaginan a los militares así, no, entonces como es una marcha, es muy marcial en realidad, es caminar. Entonces, nosotros vamos a hacer un paso doble de coreografía, no es un paso doble de salón, es de coreografía. Igual, si es de salón, no se puede merenguear. Ahorita igual, al final, les voy a... Ahorita al final hacemos un ejercicio todos con el paso doble, no merenguear. ¿Cómo es? Pero, por el momento vamos a interpretar con Alirio España Caní en una coreografía que es para grupo, para pareja en este caso. Va.
y es la que marca 1, 2, 3 y 4. Pero no es 1, es como si fuera un hueco en el piso. Entonces hay que clavar el pie de atrás hacia hacer el hueco. Y tampoco es de arriba abajo, es desde atrás. ¿Listo? Marco 4 con derecha y luego marco 4 con izquierda. Alirio, ven para acá, no es eso. Sería 1, 2, 3 y 4. Ahora izquierda. 1 redoblo, 2 redoblo, 3 redoblo, 4 redoblo. ¿Por qué se llama paso doble? Porque marco 1 y lo repito con el otro. Es un paso que redoble. Por eso se llama paso doble. Hacemos por favor así. Y 1, 2, 3, 4 izquierdo. 1, 2, 3 y 4. Ese es el básico que es la mano. El otro paso, que es abrir al lado, se llama chassé. Chassé. Entonces, ¿qué hago? Abro, cierro. Sería 4 y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Hay que abrir amplio. Los veo para la derecha. Yo de frente y voy con la izquierda. ¿Listo? Y abro, cierro, abro, cierro. Abro, cierro. Otra vez y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Empezamos unimos. 4 marcha con derecha, 4 izquierda. Chassé y chassé. ¿Listo? Va. Y 1 redoblo, 2 redoblo, 3 redoblo, 4 y cambio. 1 redoblo, 2 redoblo, 3 redoblo, 4 y hago. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Fácil, ¿cierto? Entonces, ahora, el otro paso. Es el mismo chassé, pero hay una variación, se llama chassé en contratiempo. Entonces, es un paso largo y 2 cortos. Se cuenta. Abro, cierro y ahora empinado. 1 y 2. Son 6 tiempos. Largo, corto. Eso es fácil. Esto es a ras de piso, me empino y cierro. A ras de piso, me empino y me empino. Cuando yo estoy jugando en pareja, ven Alirio, yo soy hombre, él es la niña. Yo soy hombre. Si yo como hombre, pero llevo algo largo y esto, tengo que hacer esto para que entiendan que tiene que ir arriba y arriba. Y bajo, abajo, arriba. ¿Sí? El hombre tiene que ayudar. Es como si ustedes han bailado tango, bolero, siempre se marca de la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Que los señores piensan que, ay, ya se saben bailar. Y no indican, y uno baila, y después ellos dicen que uno no baila. Lo que pasa es que no saben indicar. ¿Listo? Entonces, hacemos 4 de marcha, derecha, 4 izquierda, chassé y chassé en contratiempo. Y ponemos la música y listo. ¿Listo? Va, derecha. Y 1, 2, 3, 4 y cambio. 5, 6, 7, 8 y abro, devuelvo, abro contratiempo, largo, media punta, largo, media punta. ¿Podemos empezar? ¿Listo? El espalda que Oye, lo hago de la espalda y luego lo digo. ¿Me la puedes subir, por favor? Que no oigo. Y 1, 2.
Bien pues, qué pena. Si yo voy a bailar con él, me tengo que parar bien parada. ¿No puedo? Entonces, la posición es que siempre me gusta explicar qué pena. Los codos. Mi codo, el codo de él, ayuda a que mi codo esté arriba. Y aquí estoy. Tengo que voltear los codos, miren. Los codos volteados. No es así. Y tampoco es así, niñas. El pobre no se puede mover porque es que se le cuelga. En todo, lo he visto. Hagan el ejercicio cuando van a bailar, los que salen a bailar, de ver bailar a la gente. Todo el mundo baila diferente y el mundo uno se ríe mucho. Porque se cuelgan y cuando no se sabe el paso lo sueltan y van solitos y después ahí sí otra vez. Entonces, no se puede. Así no. Bien, pues, mi maestro nos enseñó algo que en la vida nunca se me olvidará. En el colegio le decían a uno, saque pecho y meta el cola. Eso está mal. El pecho nunca se saca. El pecho se manda hacia arriba. Cuando ustedes mandan el pecho arriba, la espalda hace esto, derechito. Y ahí no tienen ni que pensar en la barriga, porque el mandar el pecho arriba inmediatamente hace que los músculos se contraigan. Mi maestro decía, en el pecho, y es algo que yo repito siempre, está el brillo. Si tú no brillas, no te sacan a bailar. Así puede ser. La mejor vestida, la mejor peinada. Ya vieron. Vean, hay una cosa. Y yo soy el mejor ejemplo. De eso. Hay niñas que brillan con luz propia. Hay otras que no, pero que si nos paramos bien, nos las llevamos. Entonces, niñas, brillen, caballeros, brillen. Es arriba. Y por postura. No es solo por... Yo molesto mucho con eso, pero es por postura. La espalda, cuando se siente arriba, en el carro, arriba, en el mercado, el carrito del mercado. No, es en serio. Se van a encontrar de mí en el próximo mercado, porque es que son así. No, arriba. Entonces, por favor, brillen mucho y muchísimas gracias. En nombre de la Subdirección de Bienestar Universitario, es muy bello poder acompañar este tipo de eventos académicos, con la altura académica que tienen, pero también con altura cultural, con un espacio digno. A la profesora Indira, infinitas gracias, muy amable, por sacar de su tiempo, porque como les contó, pues hoy los chicos no podrían estar, pero es el tiempo de ella, aparte de lo que normalmente hace como tallerista, y por eso nuestro infinito agradecimiento. Y el mismo agradecimiento para los compañeros del grupo de teatro El Torreón, que inauguraron este evento también tan bellamente con poesía de Lorca musicalizada. Decirles que de verdad es muy satisfactorio poder atenderlos dignamente en un espacio bello como este. Los egresados que están acá recuerdan el espacio desagradable que era, pues esto lo hemos convertido entre todos en algo bello, para que la estética también forme parte de nuestra formación, tiene que formar parte de nuestra formación. Y finalmente decirles al Grupo de Cultura Política, renovarles una petición que les hicimos hace 10 años. ¿Cuándo van a presentar trabajos acerca de la configuración de la cultura política de los miembros de esta comunidad universitaria? ¿Cuándo vamos a ser objeto de estudio? ¿Cuándo nos van a decir todo eso que dicen de otros espacios académicos de nosotros? ¿Cuándo? Espero que en 10 años haya un balance chévere al respecto, porque hace 10 años se lo pedimos, pero no fue suficiente. Muchas gracias. Y a continuación vamos a obsequiar, a la salida, a ustedes que han estado tan juiciosos todo este tiempo, un pequeño reconocimiento institucional, y pues lo otro, pues el cariño de los compañeros de la cafetería expresado en una atención para ustedes ahorita. Muchas gracias para todos.
Bueno, y entonces ya cerrando esta sesión del día de hoy, llega también el momento de los agradecimientos. Y en nombre de los profesores y profesoras, Carol Pertús, Carolina Soler, Elizabeth Torres, Yeritza Merchán, Marta Cecilia Herrera, Piedad Ortega, Vladimir Olaya, José Gabriel Cristancho, José Manuel González y la profesora Rocío Rueda, queremos extender los agradecimientos especialmente a Carlos Suárez, que se ha encargado todas estas sesiones muy juiciosamente de llevarnos vía streaming, a Ronald Castañeda, que también muy juiciosamente nos ha ayudado con todo el tema de sonido y todos los asuntos logísticos, a la señora Alicia Rangel, que aquí está además, que siempre nos ha colaborado también en todas las sesiones, a Patricia Galindo y al equipo de recursos educativos de la Universidad Pedagógica Nacional, pues porque ya tenemos la posibilidad de contar con todas las sesiones también vía streaming y porque pues, nos ayudaron también con toda la divulgación del seminario, a Cristanto Gómez de la Subdirección de Bienestar, pues por todo el apoyo prestado también, a los profesores Sandra Guido y Alberto Mera de la Maestría en Educación por también su apoyo en este proceso. Y también queremos agradecer a las contribuciones temáticas en el marco del seminario, a Freddy Tocora, Darwin Quintana, Juan Carlos Jaimes, Cielo Velandia, Andrés Abella, Gerardo Vélez, Ana Bricet Ramírez, Mónica Bermúdez, Carlos Eduardo Valderrama, Juan Fernando Báez, Andrés Anabria, Carol Paulina Alfonso, Viviana Suárez, y pues por todo el acompañamiento en las sesiones. Hay una proyección de, además ya cuentan ustedes con las sesiones en la web, pueden volver a ellas en el momento que quieran, y hay una proyección de tener una publicación también del seminario. Por lo tanto, hacemos la invitación extensiva a los compañeros que nos han compartido sus reflexiones académicas, que también hacen parte de sus tesis aquí en la Maestría en Educación, para que por favor nos hagan llegar su escrito y poderlo vincular también al desarrollo de las sesiones, al igual que a Viviana con la reflexión temática del balance que se ha hecho en el seminario. Agradecerles a ustedes por toda la paciencia y su participación activa en las sesiones. Recuerden que hay certificados del SIUP, estamos pensando que el tope mínimo de asistencia a sesiones sea 6 sesiones para poder garantizar el certificado. Estamos gestionando ese certificado, esperamos gestionarlo en el mes de junio, entonces más o menos en la tercera semana de junio les comentaremos vía correo electrónico cómo pueden acceder a sus certificados, y para los estudiantes de la maestría pues leeremos atentamente todos sus trabajos y haremos la retroalimentación pertinente y pues ya les comentaremos sus notas finales en el desarrollo del espacio académico. Muchas gracias a todos y todas.